Ha pasado lo que llamamos Semana Santa y hoy los cristianos recordamos que Cristo no está muerto, que se levantó glorioso desde una tumba. Hoy es día de resurrección. Hace algunos años atrás al doctor Billy Graham, connotado evangelista, se le preguntó si él fuera atacado en su fe, ¿dónde estaría su debilidad? Y él respondió: si yo fuera un enemigo del cristianismo, apuntaría directamente a la resurrección, porque ese es el corazón del cristianismo. Y razón tenía el doctor Graham al señalar que la resurrección es el corazón del cristianismo, porque nuestra fe nace en esta verdad importantísima. Me plantea una pregunta inquietante. Alguien tiempo atrás me preguntaba: ¿y qué pasaría si de un día a otro se pusiera en duda nuestra fe? Y los periódicos, por ejemplo, titularan que fue encontrado un cuerpo a las afueras de Jerusalén, identificado como Jesucristo. Los que somos gente de fe dudaríamos de esto. No nos importaría un titular como ese, porque sabemos que no es verdad. Aquello es simplemente una noticia de ficción. No es cierto, aunque lo imprima uno de los periódicos más importantes y connotados. Pero supongamos que alguien realmente haya encontrado los huesos de Jesús en una caja ahí a las afueras de Jerusalén. ¿Qué pasaría con nuestra fe cristiana? ¿Importaría esto para lo que es nuestra creencia? ¿O seguiríamos como si nada hubiera pasado? En este punto es importante recordar el credo apostólico, que ofrece una afirmación inequívoca cuando dice: el tercer día resucitó de entre los muertos. En esa declaración no hay peros. Nuestra propia declaración de fe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera dice que creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo será inminente, personal, visible y gloriosa. Por otro lado, en la tumba de quien fuera nuestro fundador, Henry Weiss, hay una lápida que dice: su mensaje fue Jesucristo viene. ¿Por qué decimos esto? Él viene porque efectivamente está vivo. Y efectivamente Jesús murió un día viernes, como lo hemos recordado, pero un domingo por la mañana declaró al mundo entero que Él no estaba muerto. Fue levantado de entre los muertos, la tumba no le pudo contener y se levanta victorioso de entre los muertos. ¿Qué significa esto para nuestra fe? Permítanme dedicar un tiempo a reflexionar en el significado que la resurrección tiene para nuestra fe. Cuando decimos que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, nos estamos refiriendo a algo como esto. Jesús realmente murió el viernes por la tarde, no lo dudamos, pero el domingo por la mañana, Él personalmente, físicamente, literalmente, resucitó de la muerte para nunca más volver a morir. Se levantó personalmente, era Jesús mismo, no era un sustituto. Se levantó corporalmente, lo que significa que su cuerpo crucificado resucitó de entre los muertos. Se levantó físicamente, lo que significa que no era un fantasma o el producto de la imaginación de alguien. Así que decir que se levantó en realidad y literalmente significa que realmente sucedió. Y la palabra resurrección significa que fue resucitado, inmortal e incorruptible para nunca más morir. Todos sabemos que durante el ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús resucitó a algunas personas de entre los muertos. Recordamos especialmente a Lázaro,
un gran milagro. Fueron grandes milagros. Pero esas fueron resucitaciones, no verdaderas resurrecciones, porque Lázaro posteriormente volvió a morir. Pero lo de Jesús es muy distinto. Una vez que él experimentó la muerte y triunfó sobre ella, nunca más volvió a morir. Él es eterno, vivo entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios, vivo, reinando para siempre. A eso nos referimos cuando la Iglesia señala desde las Escrituras que Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Ahora, pensemos por qué esto importa para nuestra fe. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia lo enseña. No hay confusión sobre este punto. Todo en los registros bíblicos, todo, desde los evangelios, el libro de los Hechos, todas las epístolas hay referencia y todos están en perfecta armonía en este punto. Jesús murió, pero luego resucitó de entre los muertos y nuestra fe está fundada en este fundamento apostólico que ratifica e indica fehacientemente que el Señor fue levantado de entre los muertos. En segundo lugar, esto es lo que realmente sucedió. Si nosotros hubiéramos estado allí ese domingo por la mañana, si tú hubieras estado allí, habrías visto la tumba vacía. Hubieras estado con los discípulos y habrías visto a Jesús vivo de entre los muertos. Si hubieras estado allí esa mañana, habrías escuchado el mensaje de los ángeles diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O al igual que Tomás, podrías haber comprobado la evidencia tocándolo por ti mismo. Otra connotación es que esto es lo que la Iglesia siempre ha creído. La doctrina de la resurrección de Cristo siempre ha sido una verdad fundamental entre nuestras creencias. Es una parte de un gran puñado de verdades, pero que se destaca de manera muy particular en diferencia a otras. Esta verdad nos une como cristianos, une a los cristianos de todas las denominaciones, las grandes, las pequeñas. Si no crees en la resurrección, tal vez deba ser colocado al límite del cristianismo ortodoxo. Si realmente no lo crees, lo más posible es que no seas cristiano. Y no debes ser tratado como tal, aunque seas pastor, profesor de un seminario, alguien destacado dentro de tu congregación. Si no crees en la resurrección, lo más probable es que tú no eres cristiano. Y otra connotación es que este es el mensaje de la Iglesia, tanto el libro de los Hechos como los sermones apostólicos de Pedro, de Pablo. El clímax no es Cristo fue crucificado, sino Cristo resucitó de entre los muertos. Y ese es el mensaje que ha puesto al mundo al revés. El Hijo de Dios había regresado de entre los muertos. Nada de eso había sucedido antes. Por lo tanto, esta mañana estamos aquí para decir que adoramos a un Jesús vivo, adoramos a un Cristo resucitado. Es por eso que la cruz en nuestros templos está vacía. Jesús fue crucificado de una vez por todas y la cruz está vacía para recordarnos que aunque murió, no permaneció entre los muertos. No hay tumba que retenga a Jesús. Me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa si la resurrección no sucedió? En la iglesia primitiva, algunos creyentes estaban un tanto confundidos, especialmente cuando sus seres queridos morían y eran sepultados.
y se extendió la creencia de que los cristianos que habían muerto no resucitarían de entre los muertos. Y Pablo aborda este problema en el capítulo número 15 de Primera de Corintios y le recuerda a sus primeros lectores que la resurrección de los creyentes depende si Jesús resucitó de entre los muertos. Cada uno de nosotros cuando se para junto a la tumba de un ser querido, es muy fácil que la pena, es muy fácil que la muerte nos abrume con su terrible poder. Y no es inusual que alguno se pudiera haber preguntado si volveremos a ver a estos seres queridos que estamos sepultando. Podemos pensar, nadie que hayamos conocido ha vuelto de la muerte. Quizás todo esto es simplemente una historia y no hay resurrección. Pensamientos como estos, comprensibles quizás por el dolor, muy humanos, llenaron la mente de aquellos primeros cristianos y los llevaron a un punto de desesperación. Así que es de destacar que en su respuesta Pablo no está reprendiendo a los corintios por sus temores ni dudas. Él no les está diciendo por qué están siendo tan incrédulos. Tampoco él trata de probar la resurrección de los muertos en algún argumento detallado. Señala a estos creyentes errantes, creyentes que estaban camino a la tumba, y les dice, vuelvan a la tumba vacía. Recuerden que Dios resucitó a su Hijo. Todo lo que somos depende de ello. Así que en este capítulo 15, que es el gran capítulo de la resurrección, desarrolla esta verdad y por algunos versos argumenta el caso contrario. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado de los muertos? Y hay algunas frases que él lo hace en forma negativa. ¿Qué pasaría si él no hubiera resucitado? ¿Qué pasa si sus huesos realmente están en un cementerio, en una tumba a las afueras de Jerusalén? Entonces, ¿qué? Y Pablo, en el capítulo 15, propone algunas verdades y conclusiones importantes que son útiles para nosotros. Pablo, en el versículo 17 del capítulo número 15, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. La fe de ustedes es vana, inútil, vacía, sin valor, una ilusión, una quimera, un sueño que pasa de un momento a otro. La fe cristiana sin la resurrección es un ejercicio de futilidad, vano. Si Jesús no resucitó de la muerte, no es cierto y estamos perdiendo el tiempo creyendo en Jesús. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces la fe cristiana se derrumba así como cae un castillo de naipes. La segunda verdad que dice Pablo es que si Cristo no se levantó de entre los muertos, todavía están en sus pecados. Todavía estamos en nuestros pecados. No hace mucho tiempo atrás escuché a un hombre orar algo así como esto: Señor Jesús, incluso si no resucitaste de la muerte, al menos sabemos que nuestros pecados son perdonados. Esa es una frase interesante, pero no es teológicamente correcta. No es exactamente lo que Pablo está diciendo, es contrario a lo de Pablo, porque no hay perdón de pecados y estos no serán perdonados y estaremos eternamente perdidos si Cristo todavía está en la tumba. Nuestros pecados fueron perdonados porque Jesucristo se levantó de la tumba. Una tercera propuesta de Pablo que nos hace pensar en la resurrección
Está en el versículo 18. Y dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo Jesús. Si Cristo no resucitó, los que murieron están perdidos. La muerte ha ganado la batalla final si Cristo no resucitó. Entonces, nuestros peores temores se hacen realidad cuando sepultamos a nuestros seres queridos, sabiendo que nunca más los volveremos a ver. Y una cuarta cosa que Pablo nos señala está en el versículo 19 de Primera de Corintios. Y dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos los más desdichados. La versión 60 dice, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Daríamos lástima delante de las personas. A veces hay personas bien intencionadas que dicen algo como esto. Aunque el cristianismo no es cierto, sigue siendo la mejor manera de vivir. Pero en términos teológicos apropiados para esto, tendríamos que decir que eso no tiene sentido. Si no es cierto, ¿por qué alguien querrá creerlo? ¿Por qué alguien querrá vivirlo? Yo no quiero pasar mis días engañado siguiendo una fábula inteligente, una historia, un cuento que no es verdad. Mi estimado, la vida es tan corta para hacer otra cosa que no sea encontrar la verdad. Y luego que encontramos la verdad, comprometernos en un 100% en ella. Queridos hermanos y hermanas, si nuestro Jesús no resucitó al tercer día, entonces cosas como el coro entonando Aleluya, este famoso coral de Händel, es solo una pieza bonita de música, hermosa, pero no es verdad. Si Jesús no resucitó, nuestras oraciones están vacías, nuestra predicación es en vano, nuestra obra misional es inútil, la iglesia misma es un peligro porque representa algo que no es verdad. Y si Jesús todavía está en la tumba, entonces estamos hablando puras cosas mentirosas el domingo de Pascua. A eso se refería Pablo, y tiene razón. Así que todo depende de esa pequeña palabra sí. Y lo repite varias veces diciendo, sí, Jesús no resucitó. Pero, ¿y si lo hizo? ¿Y si lo hizo? Y esto me lleva a la siguiente verdad. ¿Qué diferencia hace la resurrección para nosotros? Habiendo declarado lo negativo, Pablo, de manera triunfal, afirma la verdad en forma positiva. En el versículo 20 dice, pero Cristo en verdad ha resucitado de los muertos. Lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Simplemente Pablo revierte los puntos anteriores. Ahora que Cristo ha resucitado, él dice, nuestra fe tiene sentido, tenemos perdón de pecados. Por cierto, vamos a ver a nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Podemos estar seguros de nuestro propio futuro. ¡Qué tremenda noticia es esto! Por eso esta mañana de resurrección hay alegría en el pueblo de Dios, porque tenemos perdón de pecados, porque veremos a los que han partido en Cristo Jesús, porque tenemos un futuro y porque nuestra fe efectivamente tiene sentido. Ahora se levanta una noticia de esperanza a un mundo desesperanzado. La luz brilla desde el cielo en medio de todo rincón oscuro del mundo para irradiar la verdad de Jesucristo. Ahora podemos decirle a cualquiera, si tú vienes a Cristo, Él no te va a rechazar. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios,
Porque cualquiera que sea tu pecado, sin importar que hayas estado en un lugar peligroso, que hayas vivido una vida complicada, hayas hecho lo que hayas hecho, la sangre de Jesucristo puede perdonarte y limpiarte y provocar en ti una transformación, pero esto lo creemos porque Cristo está vivo. El cielo, por lo tanto, para los que creemos esta verdad, es un hecho real. La muerte ha perdido su victoria. Es cierto que todavía morimos, pero no vamos a permanecer muertos para siempre. Hay buenas noticias, porque Jesús ha regresado de entre los muertos. He sido pastor los últimos 34 años y en estos 34 años he realizado muchos funerales más de los que puedo recordar. Y la verdad es que humanamente nunca es fácil. Quizás la parte más difícil para mí es alejarme de la tumba y ver a los familiares acongojados, con pena, con dolor. Personalmente para mí fue muy duro dejar a mi padre sepultado hace algunos años. Parte el alma realmente dejar a alguien en el suelo duro en que finalmente todos llegaremos. Muchas veces he pensado que si las palabras que digo en un momento como ese son las apropiadas, están haciendo justicia a la persona que estamos despidiendo. Especialmente cuando dejamos a un buen hombre, a una buena mujer de Dios en una tumba. Creo con todo mi corazón que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero lo sé y lo creo porque eso simplemente es la fe. Porque veo con mis ojos no solo una persona enterrada, sepultada, sino una persona que algún día se va a levantar. Es cierto que a lo largo de todos estos años aún no he visto un muerto resucitado, no he visto toda la muerte que me importa ver, aunque probablemente veré algunas muertes antes de que termine mi tiempo en la tierra, pero todos los que he sepultado están ahí. Y me alegra que su resurrección no dependa de mis palabras, no dependa de lo que yo diga, porque mis palabras no tienen poder para resucitar a los muertos. Entonces, ¿dónde encontramos esperanza frente a la muerte? Como cristianos, como pastores, como gente de iglesia, confieso que en algún momento tenemos dudas y nuestro desafío es creer con todo nuestro ser en la resurrección de Jesucristo. Yo quiero invitarte esta mañana a que no tengas miedo de poner tu todo en Jesucristo, en aquel que el tercer día fue levantado de entre los muertos. Que no nos dé vergüenza de estar del lado de los cristianos a través de los siglos diciendo, creo que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Te invito a hacerlo. Te invito a ser parte de los pregoneros de la resurrección de Cristo. Si se levantó de los muertos, entonces todos estamos bien. Podemos tener nuestras dudas, es verdad, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, e incluso mientras nos alejamos de dejar a alguien querido en un cementerio, podemos tener preguntas sin respuestas. Pero eso no es lo que importa. Nuestra fe no está determinada por nuestras dudas. Nuestra fe descansa en lo que sucedió en esa tumba, ahí en el jardín a las afueras de Jerusalén hace 2000 años. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó de la muerte, entonces cada uno de nosotros estamos del lado ganador. La muerte ha tenido un día de campo por estos últimos años. Mucha gente que entra a los cementerios, pero hay muchos que no salen de ahí. Nadie, ¿verdad?, ha salido de ahí. Nadie, excepto Jesús. Así que he apostado personalmente todo mi futuro y todo lo que creo en esta verdad. He creído
he predicado y esta mañana lo ratifico nuevamente, que mi Señor vive hoy porque conquistó la muerte ese domingo de Pascua por la mañana y el resto de lo que sabemos es solo detalles. Gracias al Señor por la tumba vacía. Gracias por esa tumba que no tiene alguien ahí adentro. Por mucho que me maraville del nacimiento del Señor Jesús, nacimiento virginal, único también, por mucho que nos podamos deleitar en las historias y sermones del Señor, por mucho que pudiéramos gozarnos en ver al Señor con los milagros que Él realizó, sin duda, sin dudas, deberíamos gloriarnos profundamente en el hecho que Cristo ha resucitado, porque la resurrección de Jesús hace que el cristianismo sea único en este mundo. Nosotros podemos ir a la tumba de cualquier fundador de las grandes religiones del mundo y llamarlos por lista, Mahoma, y él responderá aquí, Buda, aquí, Confucio, aquí, Moisés, aquí. Si tú gritas Jesús, no hay respuesta, porque Él no está allí. La tumba de Jesús está vacía. Duda si quieres, pero la tumba todavía está vacía porque Él no está allí. Ha resucitado tal como dijo. En la iglesia primitiva, los cristianos creían esto. Y era tanto que se saludaban unos a otros de esta manera. Uno diría a otro, ha resucitado. Y el otro respondería, ha resucitado. Estimados, es cierto. ¿Hemos puesto nuestras vidas sobre aquello? Porque frente a esta realidad no podemos permanecer neutrales para siempre. Puedes llevar tus dudas a la tumba vacía, pero tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte neutral para siempre. Cierto que dudar no es pecado, pero en algún momento debes dejar de dudar y comenzar a creer. O crees o no crees. Este domingo de Pascua de Resurrección, este domingo tan singular y vulnerable a diferencia de otros años, es un día maravilloso para tomar una gran decisión. Este es un gran día para dejar de dudar y comenzar a creer. ¿Sabes que Jesús murió? Lo más probable que sí, no hay duda de eso. ¿Sabes que murió por ti? También lo sabes. ¿Sabes que resucitó de entre los muertos? También lo sabes. Muchas veces en la iglesia hemos cantado, y recuerdo el último domingo en que nuestra iglesia, ahí en la ciudad de Iquique, cantó y el templo se llenó con una alabanza maravillosa que dice, la vida tiene sentido porque vive Jesús. Y así es. Todo el sentido para tu vida se encuentra en esa tumba vacía, ahí en un jardín a las afueras de Jerusalén. La pregunta que Dios te hace es muy simple. ¿Qué has hecho con mi hijo? Jesús dijo, deja de dudar y cree. Yo personalmente he tomado una decisión. Creo con todo mi ser en la resurrección de Jesucristo. Lo creo porque lo dicen las Escrituras. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Por tanto, te insto con todo mi corazón esta mañana a que levantes tu corazón y digas junto con el coro más maravilloso de la tierra, con el coro de los ángeles, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Al Cristo resucitado sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor.
Si tú no crees aún plenamente en la resurrección del Señor, esta es tu mañana para decir, yo creo. Y junto con eso vienen todos los efectos que hemos hablado de la resurrección. Oremos. Padre nuestro, Señor de la vida y de la muerte, te glorificamos porque un día tu Hijo fue a la cruz por nuestros pecados, pero esa muerte fue ratificada con la tumba que se abre debido a tu poder y levantas a tu Hijo para decir al mundo entero hasta este mismo momento que Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios. Porque Cristo vive, la vida tiene sentido, nuestros pecados son perdonados, tenemos esperanza de ver a nuestros seres que han partido, tenemos esperanza de nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, nuestra fe está fortalecida. Y en estos días de dolor, de tristeza, de incertidumbre, la resurrección de Cristo testifica que hay propósito para todo aquel que cree. Gracias, Padre, por habernos amado enviando a tu Hijo. Lo demostraste cuando también tu Hijo fue levantado de entre los muertos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, saludémonos unos a otros y declaremos que efectivamente Jesucristo vive y vive entre nosotros. Que el Señor les bendiga, que esta familia nuestra testifique de todo lo que somos, que esta semana seamos guardados por el Señor en cada una de nuestras vidas. Cuidémonos, cuide su vida y dele gracias al Señor, porque Cristo está con nosotros. Amén.